Sí, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Durante los siguientes minutos estaremos platicando algunos de los aspectos más importantes de la Revolución Socialista Cubana. Esta presentación se va a dividir en tres partes. Esencialmente hablaremos de antecedentes, desarrollo y consecuencias que tuvo este movimiento armado, esta Revolución Cubana. Comenzaremos entonces hablando de algunos de los eventos más importantes vistos como antecedentes. En el año de 1868 se va a presentar un primer intento de independencia. Tenemos aquí entonces que algunos originales de la isla, personas que van a decidir levantarse en armas contra la corona española. Recordemos entonces que en este caso Cuba pues va a tener el dominio de la corona española durante este periodo, y entonces algunas de las personas cansadas por esta situación del dominio que tenía la corona española se van a levantar en armas, ¿no? Entonces continuaremos. A ver entonces el siguiente antecedente. En 1895 tenemos uno de los personajes más importantes de la historia de Cuba, caso de José Martí, que llama a levantarse en armas, intentar liberarse, y sobre todo esta situación que tiene, digamos, algo importante en la historia de Cuba, esta cuestión de la relación con Estados Unidos. En ese momento José Martí se da cuenta que Estados Unidos está en plena expansión y que al final ambiciona tener el control de la isla. Sobre todo llama a que el pueblo cubano y algunas partes de Latinoamérica pues muestren esa situación de darse cuenta de cómo Estados Unidos tiene que apoderarse culturalmente, económicamente, políticamente de lo que es el continente americano. Entonces, en 1895 Martí llama a detener la expansión de Estados Unidos. También tenemos entonces en este caso, en el año de 1898, una de las principales situaciones que va a vivir en este caso Cuba será la ya digamos ocupación a través del Tratado de París, donde se va a firmar. Había un conflicto entre Estados Unidos y España. En este caso España no va a tener forma de enfrentar el poderío, ¿no?, de los estadounidenses en ese momento, y prácticamente pues va a ceder, ¿no?, va a permitir que Estados Unidos ocupe algunas partes, sobre todo por ejemplo que tienen que ver con Cuba, algunas islas antillanas, y también el caso incluso va a vender el caso de Filipinas, ¿no? Entonces tenemos ya aquí pues un inicio, un parteaguas en la historia de Cuba, porque va a comenzar una era que se le conoce como la era neocolonial, porque ahora Cuba pasa a ser ahora una colonia de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos va a tomar el control de lo que es la isla a partir del año de 1898. Comenzarán a llegar algunos personajes al gobierno. Prácticamente estaremos hablando de personajes que van a tener esta cuestión de obedecer principalmente los intereses de Estados Unidos. Y bueno, se van a dar algunos eventos importantes, algunos cambios de vaivenes de presidentes que pues van a tener el poder. Los cubanos se van a levantar en armas, van a intentar quitar el control, y al final algunos vaivenes, pero al final va a haber muchas carestías. Se tendrá por ejemplo el caso de analfabetismo, 25% de la población en esta época de 1823 de analfabetas. Va a haber hambrunas, va a haber muchas carestías, va a haber mucha represión. Sobre todo aquí la imagen que vemos pues tiene que ver con esta cuestión de mucha represión hacia la oposición, a que no hubiera personas que estuvieran en contra de la forma de gobierno, y sobre todo pues que se obedecieran los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Continuando, pues ya podríamos ver algunos eventos importantes ya del desarrollo de la Revolución Cubana. Desde mi punto de vista tendríamos que hablar, por ejemplo, de algunas de las huelgas. Se van a generar importantes movimientos sindicales en Cuba en 1929, 1933. Recordemos que es el auge del socialismo, ¿no?, como una forma, una alternativa para poder tener desarrollo económico. En Cuba va a haber esta situación de comenzar a tener esta situación de darse cuenta que los movimientos por parte de la población pueden lograr cosas importantes. Va a haber igual también una caída importante en el precio del azúcar.
en este momento, en estas décadas de finales de los 20 y principios de los 30, va a haber una dependencia importante sobre la cuestión relacionada a la venta del azúcar. Prácticamente Cuba vive de la venta del azúcar y va a depender mucho sobre todo de esta cuestión de la venta del azúcar, sobre todo hacia Estados Unidos. Son épocas donde va a haber pues, problemas económicos, no nada más en Cuba, sino en muchas partes del mundo. También tendríamos que hablar de uno de los personajes importantes que también tendrá un papel determinante en la generación del movimiento armado de la Revolución Socialista, el caso de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista va a llegar a también, primero va a tener la situación de ser presidente de la República a través de elecciones legales. Va a haber un resurgimiento del engramaje de la cuestión política de Cuba, una nueva constitución en 1940, pareciera que pues había la oportunidad de que hubiera pues un nuevo país. Fulgencio Batista llegará al poder a través de situaciones legales. Obviamente tendremos que decir que Fulgencio Batista es una persona que va a estar apoyada desde un principio por Estados Unidos. Entonces Fulgencio Batista se hace presidente de la isla. A ver cuestiones de desarrollo, pues va a haber un endurecimiento, tendríamos que hablar en la forma de gobernar, me refiero, y entonces vamos a hablar de ya cuestiones relacionadas a cómo Fulgencio Batista pues dejará el poder en 1944, cuando ya lo hace de forma legal, y luego después habrá ahí algunas presidencias con bastante inestabilidad, va a haber mucho encono, y entonces lo que va a hacer Fulgencio Batista va a encabezar un golpe de estado con varios militares. Él tiene la cuestión de tener un control importante, se convierte general de las Fuerzas Armadas en Cuba, y entonces va a tener el respaldo de los militares, y entonces va a encabezar una dictadura, porque eso es lo que va a suceder en el caso de Fulgencio Batista, va a tener esta dictadura que pues al final pues ya va a anunciar una cuestión de mucho descontento por parte de la población. Y entonces Fulgencio Batista en el año de 1952 pues va a encabezar un gobierno digamos bastante pues digamos duro, ¿no? Mano dura para tener el control, ¿no? Estados Unidos pues al final tiene esta cuestión de tener pues digamos el apoyo, apoyando a Fulgencio Batista, ¿no? Con esta cuestión de tener pues digamos un gobierno con mano dura y que se siguieran obedeciendo los intereses de los estadounidenses, ¿no? Sobre todo de corte económico. Y bueno, comenzarán entonces a organizarse. Va a haber el caso de algunos universitarios que comenzarán a levantarse en armas. Yo pienso que tiene que ver mucho con la cuestión ya de ser radicales, ¿no? La dictadura va a despertar ánimos radicales en la población, y entonces grupos universitarios van a comenzar a tomar y se va a generar un movimiento de ataque rebelde hacia los cuarteles de Moncada y de Céspedes. Va a ser al mismo tiempo en el año de 1953, donde se va a intentar hacerse de armas, ¿no? Los guerrilleros socialistas entonces comienzan a tener esta cuestión de querer tener el control y comenzar a tener la cuestión de ocupar, ¿no? Sobre todo cuarteles militares para sobre todo hacerse de armas. Los personajes importantes y trascendentales, por supuesto, será el caso de Fidel Castro, que usted está observando en esta imagen. Fidel Castro entonces va a ser uno de los que va a comenzar a tener esta organización y va a encabezar este ataque rebelde al cuartel de Moncada. Lamentablemente este intento pues, va a ser un fracaso. Al final va a haber esta cuestión de tomar presos. Batista va a comenzar a tener esta cuestión de hacer a todos los dirigentes de estos movimientos con condenas bastante largas, meterlos a la cárcel, y entonces eso va a generar entonces que la gente comience a unirse al movimiento. O sea, Fidel Castro en la cárcel comenzará a hacerse mucho más popular, y entonces las personas comenzarán a sumarse a este movimiento en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Después de algunos años comenzará a ver la cuestión de que Fulgencio Batista comenzará a liberar a algunos presos políticos por la cuestión de tanta presión por parte de la población, y entonces va a liberar a los hermanos Castro, Raúl Castro, Fidel Castro. Saldrán de la cárcel por cuestiones de amnistía, ¿verdad? Les va a permitir que regresen otra vez a las calles, y lo que van a hacer los hermanos Castro es irse a la Ciudad de México,
a comenzar a organizar, ¿no?, el movimiento 26 de julio, ¿no?, con esta cuestión de ya hacer de manera un poco más organizada una revolución armada. Y entonces tendríamos que decirlo, que al final México va a ser una de las, digamos, de los pocos países que va a permitir que estos guerrilleros se organicen en la Ciudad de México. Habrá esta cuestión de apertura, ¿no? Se le va a dar todo el apoyo a Fidel Castro para que organice esta revolución armada. Aquí es donde va a conocer, por ejemplo, el caso de el Che Guevara. Y entonces será México prácticamente el lugar donde va este movimiento armado. En el año de 1956 entonces sale la famosa embarcación, ¿no?, el yate Granma, con 26 guerrilleros del puerto de Tuxpan. Entonces sale este navío en la búsqueda de generar una revolución, un caso peculiar me parece, y debe ser tomado en cuenta, cómo esta revolución inicia con 86 guerrilleros, llegan a la isla, y pues lamentablemente ya nos estaban esperando. Fulgencio Batista estará ya viendo la forma de atacar y va a mermar bastante este primer intento, porque pues sobrevivirán solamente 22 personas que se van a ir hasta la Sierra Maestra, que va a ser ahí, digamos, el bastión principal de esta revolución armada, esta revolución rebelde de los cubanos. Y entonces en el año de 1957 algunos guerrilleros como Fidel Castro, Raúl Castro, ¿no?, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre otros, pues desde la Sierra Maestra comenzará a generar sobre todo la simpatía y el apoyo total del pueblo. Se va a comenzar con esta guerra de guerrillas, que son estos movimientos armados prácticamente, pues digamos, de forma muy pequeña y sorpresiva. Y entonces es así como poco a poco la revolución cubana comenzará a llenarse de seguidores. Fulgencio Batista, por supuesto, con tanto corrupción y con tanto mal gobierno, pues comenzará a perder el apoyo por parte de la población, y pues prácticamente se estará generando esta revolución socialista. El 1 de enero de 1959 se va a gestar el triunfo de la revolución socialista en Cuba. Comenzarán ahí a generarse algunos enfrentamientos militares. Los más importantes ofensivas fueron dirigidas por Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, donde prácticamente poco a poco fueron tomando el control de algunas poblaciones para tomar, en este caso usted está observando una fotografía de La Habana, donde pues prácticamente ya el pueblo volcado en las calles esperando y dándole, digamos, un recibimiento a los rebeldes, que pues al final de 86 personas comenzó esta revolución y generó la simpatía de miles de personas. Entonces aquí ya prácticamente se está gestando la revolución socialista cubana. Y bueno, Fulgencio Batista, sale, prácticamente huye, se va hacia Estados Unidos, y bueno, prácticamente a partir de ese día comenzará la revolución socialista en Cuba. En este mismo momento, en el año del 59, se van a presentar reformas de tipo agraria, donde se va a pues prácticamente quitar todas las tierras a las personas que tuvieran más de 420 hectáreas, se les van a quitar, se les van a embargar esas tierras, el gobierno cubano se las va a quitar para repartirla en la población. Va a haber reformas educativas, también se van a expropiar algunas empresas estadounidenses, y pues prácticamente a partir de ese momento inicia el embargo económico y bloqueo comercial hacia la isla de Cuba, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, hablaremos de algunas de las consecuencias que en mi punto de vista vale la pena mencionar. Habrá este movimiento de nacionalización en Cuba, ¿no? Se va a nacionalizar todo, va a nacionalizarse las tierras, la industria, y prácticamente todo va a ser controlado por el Estado socialista. Va a afectar, por supuesto, a la banca, a las industrias azucareras, y por supuesto aquí el más perjudicado va a ser esta clase media cubana, que en éxodo masivo se irá hacia Estados Unidos, ¿no? También va a haber influencia importante sobre otros, esta revolución va a influir en otros movimientos izquierdistas a lo largo y ancho de América Latina, y entonces va a haber este resurgimiento del socialismo en el mundo, y principalmente en América Latina. Va a motivar a que algunos gobiernos de América Latina, en caso hasta incluso de México, se comience a hablar de socialismo como una alternativa para poder tener desarrollo.
Y por último, también podríamos hablar de que pues va a iniciar el régimen socialista cubano que hasta el día de hoy gobierna esta nación. Y bueno, prácticamente con esto le daríamos cierre a la presentación. Agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en los próximos videos. Chao.